Importante lo que hizo el secretario de Hacienda con respecto a este ajuste al IEPS en tabaco, en refrescos, en videojuegos. Es un tema de salud, el de los videojuegos, de salud mental, porque son violentos. Ya nos dijo que se va a dirigir justo a salud. ¿A dónde tendría que dirigirse específicamente en cada rubro? Pues agradezco mucho al secretario de Salud, a David Kersenovich, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Mucho gusto en estar contigo en esta ocasión. Oye, qué buena noticia que en el paquete económico y fiscal 2026 está este ajuste al IEPS en tabaco, en refrescos, en videojuego, algo que es inédito. Se va a destinar a salud. ¿Cómo van a dispersar este recurso, secretario, en tabaco? ¿Cuánto daño hace el tabaco a los mexicanos cada año? Pues mira, el tabaco, al igual que las bebidas azucaradas, sabemos desde hace muchas décadas que tienen efectos nocivos. Por ejemplo, en tabaco está claramente demostrado que se acompaña de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se acompaña de desarrollo de cáncer, Claro. para decirlo tranquilamente. Y eso está reconocido desde hace mucho tiempo. México ha avanzado en forma importante en disminuir el consumo de tabaco precisamente por todos esos riesgos. En cuanto a las bebidas azucaradas, yo quisiera mencionar que tenemos una verdadera epidemia de casos de enfermedades crónicas no transmisibles, como son, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, factores como obesidad, sobrepeso, que tienen un componente multifactorial, pero algo que es muy importante y donde podemos incidir tiene que ver con reducir el consumo en lo que tiene que ver con bebidas azucaradas o con edulcorantes. Ujú. Y eso se vuelve un hecho muy importante porque nos crea una cultura de prevención que estamos empezando incluso desde los niños, cuando en las escuelas les pedimos que tengan una alimentación más sana. Ahora bien, como resultado de esta gran cantidad de casos que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles, pues desarrollan complicaciones muy importantes. No solo disminuyen años de vida, sino que también la gente que tiene estas enfermedades vive con discapacidad ocasionada por lo mismo. Un ejemplo de ello es el número de personas que acaban, por ejemplo, con enfermedades cardíacas o que acaban en procesos de sustitución de la función renal, Ujú. que quiere decir que tienen que tener una diálisis, un lavado de su sangre. Son las etapas Hijos. terminales de la enfermedad. Entonces, sí es muy significativo el que ahora estamos avanzando hacia programas de prevención y que tengamos resultados medibles y objetivos muy claros. Secretario, nos cae la pausa, pero si me lo permites, de ella regreso contigo, porque el tema da para mucho. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias, Golbert. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Salud, David Kersenovich, por aguantarnos el corte. Secretario, estamos hablando de los daños que causa a los mexicanos y a todo el mundo el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, de tabaco, los refrescos, bueno, todo tipo de enfermedades crónicas que van desde caries hasta obesidad, diabetes, diabetes 2, enfermedades como la hipertensión, el hígado graso. Ya nos contaba, secretario, pues a dónde nos lleva el consumo indiscriminado de estos productos, tabaco y refrescos. Habrá un impuesto, un ajuste al IEPS, se va a dirigir a salud. ¿A dónde específicamente, en el caso de lo que se recaude por consumo de tabaco, de cigarros, de puros o cualquier otro producto que provenga del tabaco, va a ir a cancerología, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? ¿Cómo se piensa dispersar? Mira, es muy importante porque tiene que ser parte de una estrategia que nos lleve a que logremos que la curva que ha venido en ascenso desde hace varias décadas de las enfermedades crónicas no transmisibles se estabilice y empiece a disminuir. Ese es un aspecto
muy importante y toca aspectos de salud pública y de atención médica en general. Pongo unos ejemplos. En lo que tiene que ver con salud pública, vamos a reforzar los programas en los factores de riesgo como es obesidad y sobrepeso, y ustedes verán algunas medidas que tomaremos específicamente para esos factores de riesgo. En relación a las complicaciones, una de las que resulta muy onerosa, pero además hay un retraso en ocasiones para acceder, es los pacientes que tienen que tener una diálisis, ya sea peritoneal o una hemodiálisis. Entonces queremos reforzar lo que tiene que ver con el IMSS Bienestar en el hecho de tener todo lo que es necesario para poder atender a estas personas. Son programas muy importantes que creemos que van a tener un efecto precisamente para disminuir la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un aspecto que yo quisiera adelantar, es muy importante. Cuando nos tocan aspectos de recursos económicos para salud, es muy importante que este gasto público sea ordenado y que tenga objetivos muy claros. Te menciono, queremos por una parte reducir los enfermos que llegan a enfermedad renal crónica, tenemos que tener la facilidad de poder atender a todos ellos, queremos tratar medidas con medicamentos innovadores que nos permitan que tengamos una reducción en los factores de riesgo. Pero el punto muy importante es que el gasto público tiene que estar ordenado y tiene que tener indicadores claros de qué resultados tenemos. Sin duda, doctor Kersenovich. Ahora, con este ajuste al IEPS en tabaco y en refrescos, es un dinero que se va a usar en el sector salud y eso pues ya habla sobre el sentido común. Pero en otro tema sería utópico, no en el sentido del lugar ideal, sino de inalcanzable, el pensar que este ajuste en impuestos pudiera inhibir el consumo de estos productos. Pues mira, yo creo que sí debe de tener, pero no puede ser un solo factor. Tenemos que tener una política que sea pues un poco más comprensiva, un poco más holística, que toque los distintos aspectos, incluyendo desde la comunicación, como lo estamos haciendo ahorita contigo, hasta aspectos prácticos implementados. Un ejemplo muy claro es los medicamentos innovadores que pueden ir surgiendo y que tenemos que tener un servicio cada vez más con calidad, con seguridad y con mayor eficiencia. Y el hecho de que en esta ocasión lo que se vaya a obtener con los impuestos tiene que ver no nada más con la recaudación, sino también con el llamarle la atención a las personas de que el consumo de bebidas azucaradas o el hábito tabáquico hacen daño a la salud. Es muy importante y tenemos que favorecer un contagio social donde la gente entienda que los excesos son malos, y tenemos que tener una cultura, y lo hemos enfatizado desde el principio de la administración, de prevención y de atención temprana. Y algo que yo creo que es muy significativo es que esto se aplique precisamente para el sector salud con medidas que, como dije hace unos momentos, sean medibles y que tengan objetivos muy claros. Doctor Kersenovich, finalmente el ajuste al IEPS con videojuegos violentos, este recurso se dirigirá a la salud mental, que es de la que menos se habla y es una que crece día con día a través de los muchísimos estímulos que recibimos las personas y que, bueno, pues ya están dejando como una de sus muy malas consecuencias una enorme cantidad de personas que se incapacitan por un asunto de salud mental. Mira, yo creo que tocas un aspecto muy importante. La salud mental se vio alterada en parte
durante la pandemia de COVID-19 como consecuencia de que la gente tuvo que aislarse, niños, adolescentes, personas adultas mayores tuvieron que estar aisladas. Y eso ha repercutido en forma muy importante y lo reconocemos como un problema de salud muy significativo. Este mismo año tendremos la encuesta nacional de adicciones y eso nos va a permitir saber cómo se está comportando también un aspecto importante de la salud mental. Y precisamente espero que con los recursos que vamos a ir teniendo, sí estamos diseñando programas enfocados a la salud mental. Programas que incluyen, insisto, medidas sencillas como poder hacer un mayor contacto social entre las personas, medidas que estimulen una convivencia mucho mejor y que podamos tener actividades muy significativas y tratar, y este es un aspecto muy importante, que afecta también la violencia. La violencia es un factor relevante en lo que tiene que ver con la salud mental. Es muy importante que la gente disfrute, que la gente viva con menos estrés y todo eso estamos diseñando políticas de salud orientadas a lo mismo, pero que se puedan medir, que podamos saber qué tanta satisfacción tienen las personas. Por ejemplo, en el consumo de bebidas azucaradas, pues mucha gente dice, pues las tomo porque me gusta, aunque sé que me hace daño. Sí. Eso es un aspecto muy relevante que tenemos que tratar de modificar y tener programas que, insisto, por un lado prevengan y por otro atender a toda la población que traemos con complicaciones crónicas. Queremos utilizar estos recursos para atender a todos los grupos de población con programas muy claros y aprovechar muchas cosas que hay en tecnología ahora, Sí. que nos pueden incluso impulsar a tener un mejor beneficio y un menor gasto. El hacer el gasto más eficiente es algo muy importante. Finalmente, doctor Kersenovich, un llamado a la población a vacunarse contra el sarampión. 4.452 casos en todo el país se han detectado. La vacunación es lo único que hay que hacer, ¿no? Yo te agradezco que traigas este tema porque precisamente cuando yo hablo de contagio social, me refiero en la necesidad también de vacunarse. Y estamos en una campaña intensa para que pues, los niños se vacunen y se vacune la población hasta 49 años de edad. En el sarampión, la única medida útil que tenemos es la vacunación. Y ahí apelamos también a todo el público, a toda la población en general, a asumir esa responsabilidad. Cada niño que vacunamos protege a una familia, porque si se contamina, pues se contamina también. Traemos un brote fundamentalmente en Chihuahua, porque en ese estado hay mucha población migrante jornalera que llega a trabajar. Y hay también que dejar en claro que los primeros casos que aparecieron en México fueron casos importados que venían de Texas. Pero necesitamos tener a nuestra población, nuestra meta es vacunar al 95% de la población para lograr contener el sarampión. Importantísimo, y en las clínicas de salud, no importa si uno es derechohabiente o no del sector salud, ahí nos vacunan. Doctor Kersenovich, secretario de Salud, como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Muy buena noticia, las acciones que se están emprendiendo para inhibir el consumo de tabaco, de refrescos, de videojuegos violentos, y si me lo permite, seguimos en comunicación pronto, doctor. Con mucho gusto y gracias por el apoyo en la difusión del sarampión. Gracias a ti, secretario de Salud, David Kersenovich. Ahí está, hay que vacunarse en contra del sarampión. Es la única manera en la que podemos evitar su propagación. Y con eso